Semana de resacas electorales. Sanae Takaichi, candidata del Partido Liberal Democrático, podemos decir que es el partido que siempre gana desde 1955, arrolló en los comicios de Japón. Se impuso la candidata de Trump, cabeza de cartel del partido proestadounidense por excelencia en el país. Takaichi ya había mostrado sus intenciones durante los 3 meses anteriores a las elecciones, dando continuidad al seguidismo de la administración actual de los Estados Unidos. Pero, a diferencia de otros gobiernos japoneses, habla abiertamente de guerra en Asia, que viene a ser lo mismo que enfrentarse a China militarmente. Al otro lado del planeta, en las aguas oceánicas atlánticas, en nuestra Iberia, Antonio José Seguro ganó con claridad a André Ventura. La segunda vuelta de las presidenciales portuguesas otorgaron la victoria claramente al candidato del Partido Socialista Portugués, quien gracias a un cordón sanitario realizado a la ultraderecha impidió la presidencia de Ventura. Antonio José Seguro devuelve de esta manera la jefatura del Estado al Partido Socialista Portugués tras 2 décadas de sequía, logra una mayoría similar a la del histórico presidente socialista Mário Soares, pero debemos decir que en un contexto muy diferente, con una izquierda desplomada, una ultraderecha derrotada en esta ocasión, pero ganando posiciones en un país que tiene el antifascismo por bandera y como seña de identidad. Ambos acontecimientos sacuden a Oriente, a la periferia europea, a nuestra Iberia, a las regiones mediterráneas y, por supuesto, a quienes las habitamos. Por eso hemos visto pertinente, en este camarote del transatlántico, conversar sobre estos hechos. Y nada mejor que hacerlo con el dueño del timón de este barco, don Yamani Tommi. ¿Qué tal, don José Luis Torremocha? Torre. Eso es. Feliz semana, ¿qué has hecho? Pues nada, preparar esto. Muy bien. Vaya panorama Sí. de Japón a Portugal. Bueno, y adelantemos que también hablaremos de otras regiones ibéricas. Sí, digamos que hoy hacemos honor al nombre de este canal, que es el transatlántico con K, por supuesto. Y vamos de Oriente a Occidente y todo lo que hay entre medias. Bueno, estamos hablando de Japón. Sí. Hemos introducido pues el programa hablando de la región nipona. Pues podemos hablar de una continuidad, ¿no? Por otra parte, que es lo que conoce este país desde el año 55. Una continuidad que no es tan continuidad, y me explico un poco. Sanae Takaichi es verdad que viene del partido es primera ministra por el partido que lleva gobernando básicamente Japón desde la Segunda Guerra Mundial, pero ella se presenta al electorado japonés como outsider y uno podría preguntarse ¿cómo es eso? De hecho, fue ministra con Abe, con el primer ministro Shinzo Abe, y no es nueva en la política japonesa, pero sin embargo ha logrado presentarse como un personaje nuevo, outsider, anti-establishment, etcétera, etcétera. Mujer también, ¿no? Sí, han jugado con esa baza. Es verdad que es la primera ministra de Japón mujer. Fue nombrada primera ministra creo que en octubre o noviembre del año pasado. Parece que ha pasado mucho tiempo, pero no. Y es la primera mujer en gobernar en Japón. Y el problema es que es una persona que viene del partido de la facción nacionalista del partido gobernante desde siempre, pero ha logrado un hito que es un resultado básicamente nunca logrado en Japón, que es 317 diputados
de 465, si no me equivoco, del Parlamento de la Cámara Baja de Japón. O sea, es un hito importante. ¿Y por qué se ha podido presentarse como tal y convencer al electorado japonés de eso? Todo indica que ha logrado dos cosas. En primer lugar, separarse por completo de su partido, es decir, yo me presento por el partido, pero sin el partido. Todas las corruptelas y eso, ella ha logrado separar su persona del partido. Yo me presento por el partido, pero todo lo demás, todo el pasado, las corruptelas son del partido, pero no son mías. Es más, casi básicamente se presenta como víctima de su propio partido y de la historia, mejor dicho, de su propio partido. Y en segundo lugar, tanto la política como la economía de Japón son muy dinásticas, todas. Y, por ejemplo, por tener el competidor, el que competía con ella en las primarias, cuando ella fue nombrada jefa del partido o primer ministra, es un tipo cuyo padre había sido primer ministro. En el plano económico, pues basta ver las grandes marcas, Mitsubishi, todas estas son al final dinásticas. Sin embargo, ella sí que viene de una familia humilde. O sea, ella no pertenece a estas dinastías, y esas dos cosas le ayudaron, además de presentarse como una política absolutamente diferente, hard rock, por decirlo de algún modo. Todos seguramente habremos visto el vídeo ese en que sale tocando la batería con el primer ministro de K-pop, del primer ministro coreano. Ella toca la batería, por cierto, yo creo que incluso en un grupo de hard rock. Todo eso ha sabido construir ese personaje que es completamente diferente a la política extremadamente encorsetada japonesa. La política en Japón es extremadamente encorsetada, todo está bien reglado, todo hasta el mínimo gesto tiene que estar súper calculado, hasta la palabra menos importante del discurso tiene que estar medida al milímetro. Y ella ha llegado en plan, nunca mejor dicho, en plan hard rock, y ha dicho, yo voy a decir las cosas tal cual. Una especie de Trump a la japonesa. Bueno, habitualmente preparamos los programas y tenemos una escaleta, pero a nosotros no nos gusta ser presos del guión, y yo me lo voy a saltar. No queremos ser tan como no puede ser de otra manera. Vamos a hablar mucho de China, o un rato de China. Estaba haciendo la siguiente reflexión cuando estabas hablando. ¿Has hablado de dinastías? Sí. Hemos hablado, mejor dicho, de un partido que lleva desde el año 55 gobernando, y te das cuenta que no estamos hablando ni de China ni de Corea del Norte. Llama la atención cómo Occidente construye estos marcos y no se cuestiona la democracia liberal japonesa. Pues sí, de hecho, Sanai Takaichi, otra de sus virtudes es que ha sabido construir un enemigo exterior, y ha sido China. Todos se acuerdan, seguramente la gente que seguimos un poquito el tema de las elecciones, aquel discurso en la que vino a anunciar que si Taiwán está atacada, Japón saldrá en su defensa. Y es curioso porque el objetivo detrás de ese discurso no era ni mucho menos que Japón pudiese atacar China, ni que pudiese con China. Porque ¿Pero China te imaginas unas declaraciones en el otro sentido? ¿En qué te refieres? Que China o Corea del Norte hicieran un llamamiento a atacar a Japón. China nunca lo va a hacer, pero sí es verdad que Corea del Norte ha llegado a probar misiles balísticos en la zona, lo cual Japón interpretó que podría ser un ataque y tal y cual, pero China
no lo va a hacer. Y China, también siendo aliado fundamental y principal de Corea del Norte, seguro le pediría cautela y lo amarraría. Por lo tanto, en ese sentido, no es por falta de ganas de Corea del Norte, sino por la cautela de los chinos y por la enorme capacidad estratégica y de faros largos de China. Pero volviendo a Japón, cuando la señora Takaishi dijo aquello de que Taiwán era una línea roja, en realidad era en clave interna, porque todos sabemos que las empresas japonesas donde verdaderamente consiguen beneficio es en China. Y todos sabemos la absoluta capacidad de absorción y de generación de beneficios del mercado chino para las empresas japonesas. Lo que pasa es que eso lo dijo en clave interna porque Japón, también se sabe que, bueno, eso ya es histórico, pues, tras la Segunda Guerra Mundial, su constitución en el artículo 9 les obliga a renunciar al derecho soberano a la guerra como forma de política. No hay que volver a decirlo, no hay que decirlo, la guerra es otra forma de hacer política y Japón ha renunciado a ese supuesto derecho. De hecho, no tiene ejército, ¿no? Ah, bueno, sí. Tiene unas fuerzas de autodefensa. Sí. Te lo digo porque eso no se llama en el colegio, que sí. Japón no tenía ejército, pero tiene unas fuerzas de autodefensa de 250.000. Hablábamos antes del programa que no nos poníamos de acuerdo. Yo calculaba unos 55.000 soldados de Estados Unidos. Tú decías que son algunos más, además de un portaaviones. Pero en cualquier caso, más de 300.000 soldados armados hasta los dientes. Sí, Japón efectivamente se supone que solo tiene derecho a la autodefensa, pero sabemos que tiene 250.000. Yo creo que tiene 90.000 soldados americanos estadounidenses en su territorio. Básicamente es un vasallo de Estados Unidos. Bueno, ya hacen... Vamos a dejarlo en 300.000. Es que hay 300.000 efectivos más una capacidad tecnológica, que estamos hablando de Japón, no estamos hablando de cualquier país, que Japón tiene una capacidad tecnológica enorme. Pues ya es algo importante. Cierto es que tiene ese déficit, si lo comparamos. No hay que olvidar que el ejército imperial japonés en su momento llegó, creo que incluso en su momento más álgido durante la Segunda Guerra Mundial, incluso hay quien habla de 9 millones de soldados. Yo creo que no llegaron, se habla más o menos, una cifra razonable serían 6 millones. Hombre, 6 millones en comparación con 300.000, donde muchos, aunque sea 90.000, no son tuyos, pues es una diferencia enorme, lo cual es verdad que eso no está, no, para un país como Japón, es verdad que deja mucho, es poco. Y en segundo lugar, si lo comparamos con su capacidad económica, no hay que olvidar que Japón durante mucho tiempo fue la segunda economía del mundo, tras Estados Unidos. Y es un país enorme, o sea, enorme en términos poblacionales, en términos de población, lo cual esto, 300.000 soldados, pues tampoco, digámoslo así, aunque a ti y a mí nos parece mucho, pero no es eso. No es... Me refería en comparación con la región, excluyendo China, pues si lo comparas con Corea del Sur, también con presencia estadounidense. Sí. Tiene un ejército, digamos, bueno, ejército no, fuerzas de autodefensa japonesas, bastante armadas, además de haber adquirido misiles Tomahawk. Tiene su propia industria militar, últimamente también tiene términos de aviación, está fabricando sus propios aviones, creo, si no me equivoco, de quinta generación. O sea, Japón no, el hecho de haber renunciado a su derecho soberano a hacer la guerra, eso no exime tener cazas. No exime tener cazas, misiles intercontinentales,
Takaichi, Sanai Takaichi, ha anunciado sutilmente que no ve con malos ojos eso de tener la bomba, me refiero a las armas nucleares, o sea que ahí lo ha lanzado. Ya sabemos que los políticos cuando lanzan ese tipo de mensajes, globo sonda no es banal. Ha coqueteado con la idea esa de tener armas nucleares, pero el tema de Taiwán, yo, a mi juicio, perdona, volviendo al tema, no era para asustar a China, porque China no se va a asustar. Está claro que no se asusta de Estados Unidos, tampoco se va a asustar de Japón. Pero era sobre todo el discurso interno de ese artículo 9 de la Constitución que nos encorseta, queramos o no, a pesar de... porque Japón podía tener más efectivos, podía tener mucho más eso. Está hablando de lograr ya el 2% del PIB para el armamento y tal. Entonces creo que sobre todo era para el público, el consumo interno de debemos avanzar hacia una reforma constitucional de tal modo que quitar, eliminar o modificar ese artículo 9 que no es bueno para nuestra defensa ni para nuestra soberanía nacional. En su momento ya lo intentó Shinzo Abe, no hay que olvidar que Shinzo Abe fue asesinado, pero no lo logró. Lo máximo que logró, intentó también restablecer las relaciones con Corea del Sur y tal. Lo máximo que logró fue un acuerdo con la primera ministra coreana en aquel momento sobre las mujeres con suelo. Eso es un tema atroz. El ejército japonés, el ejército imperial japonés institucionalizó una política de esclavitud sexual de mujeres, no solo de Corea, pero sobre todo de Corea. Muchas de ellas eran niñas, pero bueno, eso es lo máximo que logró, que no duró mucho, por cierto, el acuerdo, porque en el momento en que la primera ministra coreana fue destituida, todo el acuerdo se fue al garete. Pero eso ya se venía, lo que quería decir con eso es que ya la política interna japonesa ya venía dando señales de que ese artículo 9 habría que avanzar en ver cómo lo liquidamos. ¿Lo va a lograr? No lo sabemos. Tampoco es tan fácil, porque necesita 2/3 de la Cámara Baja, eso ya lo tiene, es fácil. Además, con sus aliados creo que llega como a 350 y algo diputados, pero tiene el Senado, que ahí sí que tiene que trabajarlo mucho, pero bueno, también en el Senado tiene aliados que aparentemente no están muy en desacuerdo con eliminar, lo cual, si resumiendo mucho, las elecciones japonesas, hay dos factores que jugaron a favor de Sanai Takaichi. Una de ellas, por supuesto, es la situación interna. Si quieres, ahora entramos a un poquito, porque tampoco vamos a hablar mucho del tema, pero también el tema de la geopolítica global ha jugado mucho a su favor. Ojo, ha generado muchísimas expectativas. Tener una mayoría absoluta no es nada fácil gestionarlo luego, porque ya no tienes a quien echar la culpa de no cumplir tus promesas. Y la señora Takaichi ha hecho muchísimas promesas, muchísimas. Algunas de ellas posiblemente no las va a poder cumplir. Desde los años 90 hay una percepción de crisis económica en Japón. Eso yo creo que es influyente. Sí. Pero quería ir a otra cuestión, Yamani. ¿Hay un ardor guerrero en la sociedad japonesa que ha influido en esta victoria apabullante? ¿Tú crees que es así? Pues seguramente que sí. Seguramente la situación geopolítica global ha influido mucho en los resultados. Japón siempre ha sido un país con cierta percepción bastante elevada de sí mismo. O sea, Japón no es... mientras la economía iba muy bien, los japoneses podían decir, bueno,
A pesar de todo, seguimos siendo la segunda potencia del mundo en el plano económico, por lo tanto, lo otro no nos hace tanto falta. Además, tenemos aquí Estados Unidos, que es nuestro aliado, además, básicamente el único hegemón del mundo. Pero de repente, cuando la economía no va tan bien, bueno, pues tendrás que salir fuera a buscar, y sobre todo cuando tu aliado principal empieza a fallar. Porque uno de los problemas reales de Japón es que Estados Unidos está en un proceso de canibalización de sus aliados. Y esto lo vemos aquí en Europa. Aquello que hablaba Yanis Varoufakis del gran minotauro, en el sentido de yo inyecto el dólar por aquí, pero sé que me va a volver por otro lado muy engordado y por lo tanto yo vivo de esto, el sistema global es mío y yo vivo de ello. Hay quien lo llama la vampirización de los aliados. Estados Unidos ha entendido, bajo mi punto de vista, que hegemón como tal hasta cierto punto lo sigue siendo, pero cada vez menos hegemón. Entonces está intentando dividir el mundo en dos, en plan, estos son mis aliados, no me los toques, especialmente el hemisferio occidental y algunos aliados en Asia, como es Japón, Corea del Sur, Taiwán, Australia, en el Pacífico Sur. Estos no me los toques. Y el modelo estadounidense es básicamente, os he defendido durante muchos años, ahora ya no tengo esa capacidad, aunque no la va a reconocer nunca, no va a reconocer cuando tiene la capacidad de defender, pero ahora, para defenderos, necesito una especie de sistema, yo lo llamo sistema feudal entre estados. Es decir, existe el gran señor feudal, que es Estados Unidos, y luego los vasallos, que son sus aliados. Y ya sabemos lo que hacen los señores feudales: vampirizan, avasallan sus seguidores, sus siervos, en el sentido de te protejo, pero me tengo que sacar algo a tu favor. Los señores feudales pues sacaban el trabajo en la tierra, pues yo te doy la protección, pero tú tienes que trabajar para mí y para mi castillo, ¿no? Y Estados Unidos está haciendo lo mismo. Yo te voy a proteger de China, de Rusia, pero me tienes que devolver algo. ¿Cómo? Pues económicamente y financieramente te voy a vampirizar. Esa es la segunda parte de lo que vamos a ver, ¿no? Hasta el momento de la nueva presidenta de Japón. Sí, y Sanai Takaichi, pues hemos visto claramente se ha lanzado a los brazos de Trump sin ningún tapujos. Es verdad que ha hecho anuncios a la interna que han gustado mucho. Uno de ellos es eliminar el IVA a los productos de consumo de primera necesidad del 8 al 0. Pero ojo, eso ha cabreado muchísimo a los mercados, porque además con un yen extremadamente debilitado, creo que está alrededor de un 140 por dólar, lo cual estamos ahí en el umbral de 160 ya crítico, y Japón viene de una lucha atroz contra durante varios años. Yo creo que incluso durante una década Japón ha estado luchando contra una deflación. La deflación es muchísimo más grave y muchísimo más difícil de levantar que una inflación. Y Japón lleva estancada, una economía estancada básicamente durante 30 años. Una economía estancada. Llevan, por cierto, más de 10 años perdiendo poder adquisitivo. Mientras que los alimentos están cada vez más caros, los salarios no se han modificado casi nada o casi nada. Japón está exportando el 60% de sus alimentos. Japón está exportando más del 80% de la energía, sobre todo, y esto fue agravado, extremadamente agravado después del terremoto y del desastre de Fukushima. Lo cual Japón está en una encrucijada realmente muy difícil. Y esta señora pues ha venido a decir, pues yo soy capaz de arreglar todo eso. Con una población extremadamente envejecida y una deuda nacional
que está en 240, alrededor de 240-250% del PIB. Japón, hay dos sectores. Una deuda histórica, además. Una deuda histórica, pero Japón tenía un elemento a su favor, que la deuda japonesa la tenían mayoritariamente el propio Japón. Incluso el Banco Central, el BOJ, el Banco Central japonés, tenía, si no me equivoco, el 30 o más por cien de su propia deuda. Lo cual, y además su propia, digamos, es una deuda muy, muy nacional. Los propios japoneses compraban su propia deuda y tenía unos intereses de unos servicios de deuda, por decirlo así, muy bajos, básicamente el 0%. Ahora Japón, en el nuevo presupuesto, que está alrededor de 160 billones de yenes, más o menos 700.000 millones de euros o de dólares, Japón va a tener entre dos sectores la seguridad social, la seguridad social y los servicios de la deuda. Ojo, no estamos hablando de la deuda, estamos hablando de los servicios de la deuda, es decir, los intereses. Japón todavía ni siquiera está pagando el capital de la deuda, solo está pagando los servicios de la deuda, que son los intereses. Solo entre estos dos... Sabes que eso es impagable. Sí, eso es... Solo entre estos dos son básicamente el 60% del presupuesto general del Estado japonés. ¿Por qué los servicios sociales son tan elevados? Creo que unos 30 y muchos, casi 40%. Porque tiene una población extremadamente envejecida. Y luego la deuda, que como vemos es 2 veces y medio el presupuesto general del PIB de Japón. No el presupuesto general, el PIB de Japón, que es muchísimo más. Entonces estamos ante un Japón realmente en una situación gravísima. Y ahora te contesto a tu pregunta. En esa situación hay elementos suficientes para que la población japonesa diga, necesito más. Ese espíritu guerrero del que tú me decías. Necesito a alguien fuerte que conduzca esto. Lo más interesante, lo más curioso de todo esto es que lo han hecho con una señora que ha sido capaz de venderse como outsider, por lo que estábamos contando al principio del programa, cuando en realidad es del partido culpable de todo esto, que lleva gobernando, si no me equivoco, el 90 y mucho % de la historia de Japón desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Hablábamos de aumento de tensiones, hay una alianza militar que conoces, el AUKUS. Parece que la primera ministra abraza esta alianza militar, y tanto en campaña como en su periodo anterior de gobierno de 3 meses manifestó abiertamente que quería programar maniobras militares junto a Taiwán, que eso generó no una crisis, sino un intercambio de declaraciones entre China, Japón y Estados Unidos. Si no me equivoco, no quiero aventurarme si no me equivoco, cuando hizo unas declaraciones que son línea roja, hasta Taiwán se molestó. Porque eso es meter a Taiwán en un problema contra China. Porque Taiwán tampoco quiere levantar mucho la voz. ¿Y algo tiene que ver también el pasado del imperio japonés? Hombre, pues claramente que toda la zona esta, pues al final ha sido víctima del imperialismo japonés, quieramos o no, desde Corea del Sur, Manchuria, China, toda esa Filipinas, todos estos pues tendrían, hablando del pasado imperial japonés, yo no estaría tan seguro que Japón pueda lograr rearmarse. No sé hasta qué punto los vecinos más inmediatos puedan permitir que Japón vuelva a armarse. Por cierto, esto también habría que pensarlo aquí en Europa con el caso alemán. No sé hasta qué punto
los vecinos de Alemania o de Japón, tipo China, sobre todo China, o Filipinas, o todos sus vecinos más inmediatos o no, puedan permitir que Japón vuelva a ser vuelva a tener un ejército Por ejemplo, de Corea, ataque. Corea del Sur. Efectivamente, no sé yo si más allá de sus alianzas ahora que son parece ser que por intereses comunes y porque tienen el gigante Lo que chino. pasa es que está el paraguas de Estados Unidos. Pero históricamente, detrás. Corea del Sur y por supuesto Corea del Norte, Corea del Sur y Japón nunca han tenido muy buena sintonía, ¿eh? No, históricamente, de hecho hasta económicamente, yo recuerdo en su momento Sony estaba extremadamente cabreada con Samsung porque consideraban que les habían robado el mercado y la tecnología. Ojo, que eso es eso. Igual que en Europa, no sé yo si, por ejemplo, los polacos, aún estando dentro de la Unión Europea, puedan sentirse muy cómodos con el rearme de Alemania. Entonces, bueno, que diga... Pero como todo siempre está Estados Unidos detrás, marcando el orden, pero eso no puede, como apuntas tú, tapar la historia. Claro, sí, por eso, a eso voy. O sea, que al final Taiwán, queramos o no, pues a lo mejor no le interesa mucho ir de la mano de Japón. No lo sé. Yo considero que... Me atrevo a decir que incluso he leído, preparando el programa, que cuando Sanai Takaishi dijo aquello de Japón, que Taiwán era una línea roja y tal, y podría pensarse que, hombre, que esta señora no podía hacer tal declaración sin antes, por lo menos, tener una cierta coordinación con Taiwán. Pues salió Taiwán diciendo, ojo, que no hay que viajar a Japón. O sea, los taiwaneses, por lo que yo he leído por ahí, los taiwaneses tampoco estaban muy contentos con las declaraciones de esta señora. O sea, que tampoco hay tanta sintonía entre Taiwán y Japón. No la hay, porque el pasado está ahí, el pasado no se olvida y los taiwaneses, queramos o no, en el fondo sufrieron porque en su momento Taiwán, durante la Segunda Guerra Mundial, Taiwán no existía. O sea, por lo tanto, Taiwán no deja de ser China y sufrió lo que sufrieron sus vecinos. Y luego hay otro elemento, si quieres, para ir finalizándolo, que es la inteligencia artificial y el desarrollo de Japón con respecto a Taiwán, con respecto a China, así como chips y microchips. ¿No crees que eso también influye en que bueno, más bien ese enfrentamiento retórico con Taiwán parece más un encargo de Estados Unidos de cara a la galería, y hay una cuestión de fondo de tensión también entre Japón y Taiwán por este tema de la inteligencia artificial, los microchips, así como con China? Pues objetivamente sí, porque ambos son dos países muy tecnológicamente muy avanzados en temas de microchips y sobre todo Taiwán. Taiwán es un gran productor de los microchips. Y ambos están mirando al gran feudal que es Estados Unidos. Señor mío, ¿qué hacemos? Porque no deja de depender de Estados Unidos. ¿Y por qué introduzco esto de Estados Unidos? Y alguien puede pensar que tiene que ver Estados Unidos con que Japón y Taiwán estén en una guerra soterrada o guerra comercial soterrada a propósito o a causa de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se ha demostrado que es un gran devorador de dos elementos, la energía y el capital, porque tú para desarrollar
centros de datos para la inteligencia artificial, necesitas muchísima energía. Y necesitas un gran capital para invertir en investigación, en construir esos centros. Y Estados Unidos está embarcada en un elemento que para ellos es fundamental, porque China le está comiendo la tostada. Estados Unidos quiere lograr una cosa que se llama AGI. AGI, que es algo así como el Estado General de Inteligencia Artificial, en el cual la inteligencia artificial ha llegado a tal nivel que no solo es lo que tenemos ahora, la inteligencia artificial que tenemos ahora, la IA, la famosa IA, sino que incluso ya llega a un nivel de la innovación. La propia inteligencia artificial ya llega a un nivel de sustituir, digamos, la inteligencia biológica en términos de investigación, de innovación y todo eso. De hecho, se llama AGI porque se dice exactamente ingreso bruto ajustado. O sea, llega esto. Y Estados Unidos está en eso. Y está en una competencia atroz contra China. ¿Por qué te digo eso? Porque China tiene una ventaja abismal contra Estados Unidos, que es, China invierte $1, le vuelven $2.50, porque tiene una capacidad industrial enorme y una mano de obra bastante accesible, y además un mercado cautivo. Cuando digo mano de obra accesible en términos capitalistas sería el capital variable y barato. Es decir, tiene una mano de obra mucho más barata que la de Estados Unidos. Y todo eso, además de una capacidad de innovación enorme, porque si nos fijamos últimamente, básicamente todas las innovaciones llegan de China. Y una capacidad de producción a nivel universitario de ingenieros técnicos enormes y científicos. Estados Unidos es verdad que sigue teniendo mucho talento, ahí está el Silicon Valley, todo lo que quieras, pero su estructura es su estructura diferente, donde el Estado pues tiene su capacidad de intervenir, pero limitada, porque al final todo se reduce a las grandes compañías de Silicon Valley, a los tecnofeudales, etcétera, etcétera. Entonces, China, Estados Unidos ya lo hemos dicho aquí en alguna ocasión cuando hablamos de Venezuela, ya en su momento le avisaron sus expertos, sus asesores, el Departamento de Estado, señor presidente, necesitamos energía. Y necesitamos devorar energía. China tiene fácil acceso a la energía porque ahí está Rusia, ¿por culpa de quién? De la Unión Europea, de los europeos, que es aliado de Estados Unidos. Pero como Estados Unidos en su momento con Biden cometió ese error atroz de lanzar a China con todas sus capacidades, materia prima, energía y tal, a los brazos de China. Rusia, ¿no? ¿Quieres decir? Eso, perdón, Rusia a los brazos de China, pues entonces ahora, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Estados Unidos básicamente está canibalizando a sus aliados. Y Estados Unidos, volviendo a Japón y a Taiwán, les está exigiendo, oye, os estoy defendiendo contra China y contra Rusia. Por cierto, eso de Rusia con Japón habrá que verlo. Tienen un acuerdo interesante de investigación energética ahí en la zona. Son bastante aliados en este tema. Sí, que hay muchas variables, pero para ir cerrando, si te parece, Yamani, escuchándote, me da la sensación de que China está absolutamente tranquila con Takashi como presidente, como presidenta, como primer ministra, mejor dicho. Primera ministra, y que no altera en absoluto sus planes ni le genera inquietud. No, China sabe que tiene una capacidad enorme de presionar a Japón a través de sus propias compañías, porque sus compañías producen beneficios en China. China sabe perfectamente que Japón
jamás volverá a ser, no es posible que vuelva a ser aquello de la segunda potencia mundial, porque ya no es posible, ni siquiera tiene acceso, como lo tiene China, a las líneas logísticas del comercio global, porque Japón depende enormemente de Estados Unidos, y Estados Unidos se calcula que están como 2 décadas detrás frente a China en términos de líneas de logística y de suministros. Y por eso ahora Trump, en realidad lo que está haciendo, toda esa política agresiva de Trump y esos acuerdos que ha ido por el mundo firmando acuerdos con Australia, con Arabia Saudí, con gente en Asia, con países en Asia, con países de todo el mundo, ahí donde no logra un acuerdo que le satisface, amenaza con aranceles, etcétera, etcétera. Todo eso es para reconstruir las líneas de suministros, y Japón depende y está tan dependiente de esas líneas de suministros que construyó en su momento Estados Unidos, que para su desgracia las abandonó ella sola con eso de abandonar primero el patrón euro-dólar, luego el petrodólar, y ahora con atacar a sus aliados y a quien sea con aranceles y todo eso, y mientras que China está tranquilamente con una visión estratégica, con aquello que hablamos aquí varias veces, la ruta y la franja, construyendo y edificando una línea de suministros extremadamente sólida, y sobre todo con el poder Siberia 2, que está construyendo ahí unas líneas de suministro de energía con Rusia, y está haciendo que Rusia sea dependiente de China, y que haya una integración sino-rusa enorme, de tal modo que Rusia es imposible que vuelva a ser lo que era antes, cuando era socio comercial importantísimo de Occidente, especialmente de Europa, y sobre todo China está contentísima porque hay un elemento fundamental, que es un odio hacia Rusia en Occidente inexplicable. Y queramos o no, Japón forma parte de ese mundo, aunque no sea un país occidental puramente dicho, forma parte de ese orden, ¿no? De ese ecosistema occidental, económico y político, lo cual China está, no digo que está tranquila, porque los chinos no están tranquilos, porque están observando, tienen cientos de centros de investigación estratégica que están diciendo tenemos que mover aquí, allí, acá, no sé, aquí, cuidado aquí, tal, porque los chinos avanzan con visión estratégica enorme. Pero desde luego una cosa es preocuparse, y otra cosa es preocuparse y ser muy cautelosos y muy estratégicos. Y eso es lo que está haciendo China. Seguimos con nuestro transatlántico en el camarote. Y bueno, vamos a atravesar el Atlántico para llegar a Iberia, porque queremos conversar sobre Portugal, donde también hubo elecciones presidenciales. La jefatura del Estado vuelve al Partido Socialista Portugués. António José Seguro ganó. Yamani, puedo decir, o por un consenso democrático o por un cordón a la ultraderecha. ¿Qué te gusta más? Te voy a dar la razón, porque la semana pasada estuvimos hablando de la política europea en general y la política nacional aquí en España, pero que también afecta a Portugal, y me decías que estábamos ante la política del mal menor. Yo creo que se trata de eso. Es un cordón frente a la ultraderecha, pero es la política del mal menor, porque el que venía, Ventura, había establecido un discurso difícilmente aceptable, al menos en este momento, para los portugueses y las portuguesas, porque no hay que olvidar que la historia de Portugal viene de una revolución.
el ecosistema político o la estructura, la arquitectura político-institucional portuguesa, a diferencia de la española, que viene de un supuesto consenso y una transición ejemplar, la portuguesa viene de una revolución, la revolución de los claveles, lo cual es muy difícil para los portugueses y las portuguesas, incluso para su estructura institucional, de momento aceptar. De hecho, yo esta mañana estaba viendo una entrevista a una miembro del bloque de izquierdas, y una de las cosas que decía, mejor dicho, una de las palabras que repitió muchísimo era: no podemos tolerar el fascismo en Portugal. Para ellos es verdad, es un cordón frente a la ultraderecha, pero con un tipo que es socialista moderado, y ya sabes lo que pienso yo de los socialistas moderados. Y no solo eso, derecha moderada. Que es a la derecha del Eso Partido es. Socialista Portugués, pero sí es cierto que ha habido un consenso fruto de la historia, Sí. como tú has dicho. Quería ir a otra cuestión que creo que podemos conversar amenamente. Tú miras los datos de Portugal y la verdad es que te explica por qué surge una opción de ultraderecha como alternativa, porque también quiero dejar claro, no sé si lo compartes tú, Yamani, que aquí no hay un triunfalismo de que se les ha derrotado. O sea, es enormemente grave el ascenso de un partido como Chega en Portugal. Desde una gravedad máxima, aunque Sí. en la segunda vuelta se les haya derrotado. Puedo introducir ya el tema de la izquierda, si quieres también vas a él posteriormente, porque es que las izquierdas, todas juntas, no han llegado a un 5%. Todas juntas. Ni Catarina Martins, que tal vez te referías a ella anteriormente, que era la candidata del bloco, sumando al Partido Comunista y otras opciones, los Verdes y demás, no ha llegado a ese 5%. Pero las cifras que te quería dar. Estamos hablando de Portugal, que tiene un crecimiento económico superior a la media de la Unión Europea, que tiene un modelo económico en el que el turismo ha crecido, que es un 16%, recibe más de 20 millones de turistas, que se han creado 400.000 empleos en ese ámbito, que tiene una inflación de un 2%. En definitiva, que cualquier gobierno de alternancia tomaría estas cifras y diría: bueno, pues es que esto es el cohete portugués, ¿no? ¿Qué quieren? Que somos un país de la periferia, de inserto a la Unión Europea, relativamente pequeño, Sí. y tenemos esto. Pero sigues tirando del hilo. En los últimos 5 años, 300.000 personas portuguesas se han ido del país porque no encuentran futuro allí. El salario laboral es de menos de 1.000 euros, el salario mínimo, quería decir, mínimo interprofesional. El 80% que cobran de esa franja el salario son migrantes y jóvenes. La población migrante ha crecido de 500.000 a 1,5 millones. Nosotros sabemos interpretar este dato, no lo vamos a malinterpretar de ninguna manera. Y luego el precio de la vivienda en 10 años se ha triplicado. Entonces, viendo todas estas variables, aunque hay que considerar que también está el dispositivo de la historia antifascista de Portugal, que saben lo que significa el fascismo y que lo derrotaron, ¿cómo no va a surgir en este territorio que también está en Europa una opción de ultraderecha fruto de este modelo? ¿O cómo no va a haber huelgas generales como las hemos visto? Pues efectivamente ese es el problema. Tú puedes estar creciendo, es que ahí está la diferencia entre la macroeconomía y la microeconomía. Tú puedes estar creciendo enormemente a un cohete como decías tú, o como lo llamaría Pedro Sánchez aquí en España, va como una moto la economía, pero al final sí. El problema no es que mucha gente o tienes un nivel de paro muy bajo.
El problema Aparte que son los salarios. hablabas, Yamani, que este dato me lo he dejado, más que un dato, una realidad. Antes has hablado del envejecimiento de Japón. Portugal es uno de los países con más envejecimiento, el segundo. Pues eso, pues ahí lo tienes. Esto por un lado. Por otro lado, es verdad que la economía, la macroeconomía va bien, recibimos turistas, el turismo habrá que ver qué tipo de turismo también está recibiendo Bueno, Portugal. otra cosa, que no se puede matar a las gallinas de oro. Tenemos un episodio del podcast de la temporada anterior sobre el tema del turismo y esto también es otro claro ejemplo, o sea, de lo que vive el país vecino. El precio de la vivienda se ha triplicado. Claro que sí, ahí está. El turismo está bien recibirlo, pero el turismo es un 16% y además un país que recibe 20 millones, que es de 10 20 millones. sobre, creo que Portugal tiene 10 millones Sí, de algo población, menos, sí. entonces está recibiendo el doble. Esto podría afectar a necesidades básicas como la vivienda, que por cierto no está considerada en estos lares como una necesidad básica ni como un derecho fundamental. Esto, si quieres, lo hablamos en otra ocasión. Y hay un dato interesantísimo que es el tema de la sanidad en Portugal, que fue uno de los elementos que más se trató en la campaña electoral, que fue una campaña muy, muy reducida. Si no me equivoco, 1 millón de personas en Portugal no tienen médico de cabecera. ¿Vale? Salarios bajos. Es verdad, trabajamos todos, pero con menos de 1.000 Un desempleo de un 6%. Perfecto, pues que también se podría agregar a ese cohete portugués. Vale, pues un de 6% de personas que en paro, que se podría decir básicamente pleno empleo en un sistema capitalista, esto se podría considerar perfectamente pleno empleo, pero con un salario mínimo interprofesional de menos de 1.000 euros, con un turismo que compite contigo por la vivienda. Me consta que en Portugal el tema de la vivienda es un serio problema, especialmente en las grandes capitales como Lisboa o Porto. Aquellas personas que hayáis estado hace 10 años, por ejemplo, o antes, que tengan la oportunidad de ir, va a haber un cambio importante y grave. Yo estuve en Portugal hace muchísimos años, estuve primero en Lisboa, luego en el norte en Oporto, luego en el sur, y han sido viajes si no me equivoco, cada 2-3 años he estado. Y yo tengo una imagen de Portugal, un país enormemente asequible, enormemente accesible hasta tal punto que llegas, yo te lo prometo que he llegado a comer en un sitio donde honestamente con mi compañera en aquel momento nos levantamos a preguntar al camarero si lo que habíamos pagado era real, porque nos parecía demasiado bajo. ¿Y veías a portugueses y portuguesas en las calles por las que pasabas? Pues ahora ha pasado tanto tiempo, pues la verdad que no me acuerdo, pero posiblemente yo creo que eran poca gente, pasaba por ahí, no lo sé. Pues bueno, yo creo que ahora bastante menos. Encontrarás un campo temático, un parque temático de personas turistas. Pero bueno, más allá de las experiencias que hemos tenido, tú y yo. Pues pero yo sé que la gente que ha ido ahora, que ha ido hace poco, por lo que me cuentan, la cosa ha cambiado bastante. Ya no es el Portugal accesible que era por aquel entonces. Lo cual que quiere decir que la economía, tenemos que diferenciar siempre entre la macroeconomía, que al final siempre los que se benefician son los grandes capitales, y la microeconomía que afecta al día a día de las familias y de la gente, gente trabajadora de los países y de las ciudades de cada país, y que el problema es eso. Si 1 millón de portugueses no tienen médico de cabecera, eso es un... Háblales de macroeconomía. Sí, háblales efectivamente. Hay un cierto triunfalismo que yo no acabo de entender. Porque además, curiosamente, en Portugal no están sacando tanto pecho. Sí, pero yo no lo acabo de entender. Es verdad que seguro ganó con
el 60%. Pero estamos hablando de una ultraderecha chega, que además es un partido relativamente nuevo en la política portuguesa, cuyo candidato, en primer lugar, pasó a segunda vuelta con una diferencia, si no me equivoco, de menos de 2 puntos con Seguro. Parece que había que celebrar que no ganó. Sí, o sea, yo estoy, de verdad, estoy absolutamente... Después de haber superado al Partido Socialista en las legislativas. Claro que sí, ese es el problema. Tenemos a un tal Ventura que él solito ha sacado 33%, primero pasa a la segunda vuelta, el segundo lugar saca él solito, posiblemente tenga algún voto por ahí prestado, pero él solito saca 33%. Pero luego tenemos al Seguro, que tiene muchísimo voto prestado, en primer lugar por parte de la izquierda, ¿vale? Toda la izquierda se fue en tromba a votar a Seguro, y además llamando al voto a este señor, porque si no es que venía esto. Y luego el Partido Social Liberal, el actual gobernante, muchos de esos votantes han ido a Seguro porque no querían su cultura, la cultura política en Portugal, por lo que hemos hablado antes, todavía no está no puede permitir de algún modo. Los conservadores de toda la vida, a pesar de ser conservadores, no podían permitir un tipo que venía en plan guerrero total. Es que el problema de Ventura, posiblemente su campaña ha sido la más agresiva de toda la historia de Portugal. Este señor atacaba a todo el mundo. Vino atacando al Parlamento, al gobierno actual y tal. Mientras que Seguro ofrecía una supuesta moderación. Lo que yo digo siempre, partidos socialistas actuales, la socialdemocracia actual en Europa, con el PSOE, con el Partido Socialista Portugués, todos estos verdaderamente son la derecha moderada de Europa. Por lo tanto, claro, pues es lo mismo si aquí en España pues se presenta Paje y lo vota la derecha y dices, pues ahí está Paje, Lambán. Sí, para que nos entiendan. Sí, es el mismo perfil. Es Paje, es como si Paje o Lambán se presentaran aquí en España a la presidencia, no a la presidencia del gobierno, a la presidencia al jefe de Estado. Pues y junto a él se presenta un tipo de Vox, y van los del PP, los votantes de siempre del PP votan a Lambán o al presidente actual de Castilla-La Mancha, Paje. Y dices, hoy hemos parado. Pues no, pero porque has tenido un tipo tan de derechas que hasta los más conservadores, por decirlo, perdóname la expresión, hasta los más peperos se sienten extremadamente cómodos con él, lo pueden votar. El problema, vuelvo a insistir, mucho voto prestado a este señor por parte de partidos que a la hora de la verdad, las próximas elecciones de verdad para presidente de gobierno, no le van a votar, lo cual tiene mucho voto prestado, de izquierdas y de derechas. Y en segundo lugar, no sé dónde está la alegría. Tenemos una ultraderecha con 33% de los votos. Si no me equivoco, no llega a 2 millones, pero con 1.700.000, casi 1.800.000 de votos suyos, no están prestados. Mientras que el otro tiene alrededor de 3 millones, de los cuales... Los va consolidando. Los cuales son muchos prestados. Mientras que este señor está consolidando un electorado suyo. Sí, sí. Las próximas elecciones, por lo menos, fíjate, perdóname que siga con esto, por lo menos, 1.500.000 que consiguió en la primera vuelta, estos absolutamente suyos. Estos no, ahí no tiene prestado ninguno, porque la primera vuelta, y quedó, pues gracias a eso pasó a la segunda vuelta. Por lo tanto, estamos hablando de una ultraderecha, Sega, que tiene consolidado un voto de 1,5 millones. 1,5 millones en unas generales, con todos los partidos pidiendo el voto a sí mismos,
Es un desastre. Podría perfectamente quedarse el primero con una buena campaña, podría ganar las elecciones para presidente del gobierno. Es verdad que el presidente en Portugal no es como el jefe de Estado en España, que no tiene básicamente ningún poder ejecutivo. Tiene mucho poder, pero no es ejecutivo. El presidente de la República en Portugal sí tiene algo de poder, por ejemplo, puede vetar leyes, puede disolver el Parlamento, etcétera, etcétera. Eso es mucho poder. No es tan poder como en Francia, por ejemplo, un sistema semipresidencial, pero en Portugal aún así tiene mucho poder. Y puede usar su poder para hacer algo útil de cara a que, por ejemplo, recuperar la sanidad universal o ese millón que no tienen sanidad, médico de cabecera y tal. Bueno, no lo creo. No lo creo porque él mismo ha dicho, estoy hablando de seguro, el presidente de la República electo, él mismo en su campaña ha dicho, abogó por la convivencia pacífica con el gobierno, un gobierno de derechas. Y además, conociendo la trayectoria de este dirigente, es difícil. Otra cuestión que... Participó en el ajuste. Sí, sí, la continuidad de esos recortes. Eso es. Efectivamente. También quería comentarte un par de cuestiones, Yamani, al respecto. Ventura y Chega ya quedan absolutamente normalizados en la política portuguesa. Sí. Él jugó el papel de outsider. Has dado esas cifras que son bastante contundentes, más teniendo en cuenta que, si no me equivoco, en 2019 no llegaban al 2% una opción de este tipo. Y es un peligro sobre el que no reparamos, porque ya es un político más dentro del sistema político portugués que no cae en la torpeza de no reconocer el resultado, sino que lo reconoce y ya, pues ya se proyecta, como tú dices, para las siguientes y para unas elecciones legislativas en las que juegue como la alternativa de la derecha y poder ser la fuerza más votada. Eso por una parte. Y por la otra, para ir cerrando este tema, aunque ya sabes que te puedes extender todo lo que consideres, pues el desastre de la izquierda. El bloco Catalina Martins se podía decir que especular, según las encuestas, con un 5%, que ya era bajo, obtuvo un 2%, y el Partido Comunista un 1,6%. O sea, ambos perdieron más de la mitad en la primera vuelta. En un panorama de un país que tiene un 20% de pobreza y esta población joven que está saliendo del país, pues una vez más las izquierdas no saben romper el marco, no saben conectar con un electorado y o bien se abstiene o incluso parte de ellos votan a la ultraderecha. Bueno, sí, yo creo que ya lo has resumido perfectamente. Ventura es un tipo que ha sabido construir una imagen, por un lado, a diferencia de todos los partidos, básicamente, salvo alguno por ahí, ha sabido, mientras que muchos venían, digamos, moderando, yendo hacia, vamos a decirlo así, hacia el centro, conservando lo esencial de la ultraderecha, pero moderándose a nivel de discurso, pues tipo Le Pen, tipo Meloni, conservando su esencia de ultraderecha, pero como que dando a entender como que son gente capaz de gobernar y para gobernar necesitan reconocer al otro y tal. Y que respetarán el juego democrático y tal y cual, pero que luego ya estamos viendo lo que está haciendo Meloni sigilosamente, desmontando derechos básicos como el derecho a la manifestación, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí lo están haciendo, incluso haciéndose pasar por una persona de Estado, etcétera. Este señor, todo lo contrario, en su discurso
lo hemos visto como muy al ataque contra el Parlamento, el presidente, o sea, el gobierno, incluso centrando parte del discurso en sí mismo, en plan, yo voy a ser ese presidente que va a darle más poder a la presidencia, incluso no llegó a decirlo, pero diciendo que los poderes actuales del presidente de la República como que no son suficientes, habría que ampliarlos, dando a entender que podría llegar una nueva dictadura, dicta blanda y eso. Pero por otro lado uno cae en el error absurdo de decir, yo no reconozco los resultados. Y alguien puede preguntar por qué. Podía haber hecho aquello de Trump, total, si nadie le va a pedir explicaciones, en plan, yo no reconozco los resultados porque están amañados, que están a veces jugando con eso, incluso aquí, en este país, la derecha y la ultraderecha, no sé si hay alguna diferencia, por cierto, jugando a eso de a veces lanzar como aquello del voto por correo y toda aquella historia, ¿no? De intentar deslegitimar el sistema electoral me refiero. Pero Ventura no cayó en ese error, reconoce, y a mi juicio lo reconoce porque sabe que ese sistema le va a favorecer. Porque vas a cuestionar algo que sabes que te va a reconocer, que te va a beneficiar dentro de poco. Yo estoy seguro que la próxima vez a no ser que lo remedie alguien, estoy seguro que la próxima vez que se convoquen elecciones legislativas, tiene que haber ya muchísimo. Y eso de el cordón sanitario contra la ultraderecha cada vez funciona menos y no va a funcionar. Estamos hablando de un señor, él solito tiene 33% Sobre de todo votos. cuando el gobierno no soluciona los problemas fundamentales de la gente. Ahí está. Tú siempre has hablado de el gobernismo. Gobernar no es nada. Gobernar por gobernar no es nada. Lo estamos viendo en este país. Mientras seguimos sin hacer políticas de verdad económicas que afectan positivamente a la gente trabajadora, a la gente que se levanta por la mañana y no encuentra autobús, no encuentra metro, o el metro le llega cada 7 minutos, cada 6 minutos, no tiene vivienda en condiciones, la vivienda se convirtió en un deseo y no en una necesidad, no en un derecho, pues lo estamos viendo como cada vez Vox va engordando, cada vez Vox le va pisando los talones al PP, al menos a nivel de las elecciones autonómicas, y esto mismo pasaría en Portugal, mientras que los portugueses y las portuguesas sigan teniendo los problemas económicos, los problemas cotidianos que tenemos toda la gente trabajadora de este planeta, pues seguramente seguirán votando a Sanay Takaishi, votarán próximamente, seguirán votando aquí en este país, mientras se siguen en este momento convocando elecciones autonómicas, que luego hablaremos, supongo, de eso, a Vox y fastidiándole la noche y la fiesta al PP y especialmente al inútil de Feijóo, y seguirán votando y votarán a Ventura y a Chega. Fabuloso. Izquierda, pues no lo sé, tú me lo dirás. Fabuloso porque, bueno, ya vas a introducir que nuestro transatlántico se va a introducir en el Ebro. Ya nos vamos a introducir en el Ebro y en... ¿Es navegable? Somos de izquierdas, este país no es navegable. Nosotros lo hacemos navegable, es el medio que tenemos. Es peor el avión y no lo vamos a utilizar. Sí. Podríamos ir en autobús, pero es un poquito complicado trasladar todo nuestro equipaje. Podemos ir en tren, pero ya ves lo que está pasando con los trenes en este país. No lo quería decir, pero ya lo has dicho, sí. Ya lo has dicho tú. Bueno, un poco de risa por no llorar. Antes de irnos a Aragón, llama la atención, Yamani, cómo el país vecino nunca toma las lecciones que nos está dando Portugal, de lo que nos viene. O sea, debería ser obligado una lectura política de lo que allí sucede para, desde posiciones de izquierda, tomar nota y aprender. Bueno, aquí también no hay que olvidarlo, que hay un cierto, y lo lamento mucho, pero hay un cierto
sentimiento de superioridad. Absurdo, por otra parte. Objetivamente, aquí siempre se ha considerado a Portugal como, bueno, yo iba a decir el hermano pequeño, ni siquiera eso. Es curiosísimo que en este país no se conoce absolutamente nada de Portugal. Si salimos tú y yo, si hacemos un ejercicio ahora mismo, salimos ahí fuera y cogemos las primeras 10 personas, que no es una encuesta objetiva, pero a las primeras 10 personas que pasan por aquí, preguntamos si saben que ha habido elecciones presidenciales en Portugal la semana hace nada, no lo van a saber. Estoy seguro que la mayoría, si no las 10 personas van a decir, no lo sé. Si profundizamos un poquito, si saben del sistema, bueno, ni siquiera saben del sistema político de este país, como para saber del sistema, la mayoría me refiero. Y si entramos todavía en la historia de Portugal, en lo que conocen de Portugal, posiblemente, como mucho, conocerán Lisboa y Oporto. Eso es lo que sabrán de Portugal. Es que hay un desconocimiento y el Algarve, enorme. Aquellas personas que... Bueno, el Algarve, la gente que vive al lado, sí, sí, sí. Huelva, Huelva, Cádiz, por ahí, porque tienen que cruzar a veces ahí. O los extremeños y las extremeñas seguramente sabrán de Portugal, pero si tú vas a la mayoría... Es tremendo. Es que en este país también es verdad que no es culpa únicamente de la gente de este país, que tenemos que hay una forma de pensar de aquellos países que suelen tener vecinos un poquito más, mucho más pequeños económicamente o geográficamente a su lado, generalmente, a no ser que haya un conflicto evocador entre ambos, generalmente los grandes nunca suelen mirar al lado y decir, uy, tengo aquí a esto que es vecino mío y me gustaría interesarme por él. Nunca. Eso no solo pasa con Portugal, lo de este país es ontológico. Y estoy seguro que a lo mejor si cruzamos la frontera al norte, hacia Francia, históricamente, posiblemente los franceses tampoco sabían mucho de España. A lo mejor sí, por aquello de Napoleón y haber engañado a Carlos IV, creo que se llamaba Felipe IV o Carlos IV. Pero por otra cosa no lo creo. Bueno, vamos a ir ya al Ebro. Sí. Abandonamos Portugal. Elecciones en Aragón. Partido Popular el más votado, pero muy condicionado por Vox. Batacazo. El Partido Socialista, otro batacazo importante, pero bueno, ya entro con las explicaciones que ha dado cada uno. El Partido Socialista parece que la culpa de su batacazo la tiene el Partido Popular porque le ha comido la tostada a Vox. Sí. Eso es el argumento que se ha lanzado el partido que actualmente gobierna. Y la chonta aragonesista ha crecido, partido regional que ha tenido un avance. Y bueno, la ultraderecha es el que se puede dar como ganador, aunque no sea el más votado. Y si hablabas de batacazo del Partido Popular y de Vox, lo que se puede... No, de Vox no. De Vox no, perdón, del Partido Socialista. A veces me traiciona el subconsciente. La izquierda alternativa con representación. No sé si desastre es la mejor palabra para definirlo. Decir desastre significa que hay algo. Que hay algo. Bueno, hay una cosa desastrosa. Un diputado autonómico. Da igual. O sea, ni siquiera, te lo prometo. O sea, un escaño quería. Sí, de verdad que lo pienso y lo digo con mucha pena y desde el punto de vista de izquierda con mucho dolor. Es un desastre. Decir que es un desastre, de verdad que quedamos muy, muy cortitos. Es ser generoso. Es demasiado generoso porque es como, a ver si te encuentro alguna palabra. Decir desastre significa que, bueno, que ha habido algo, lo que pasa que ese algo es malo, muy malo. Es que no hay nada. Decir desastre significa que sigue habiendo izquierda, que sigue habiendo existencia, existe algo. Un diputado
perdón, un escaño. ¿Para qué? Que o sea, y luego está la Xunta Aragonesista, pues vale, pues en mi tierra hay un dicho que dice: ¿quién te ha visto tú o tú que bailas en la oscuridad? Bailar a oscuras, cuando nadie te ve, puede ser el mejor bailarín de la historia de la humanidad, pero como nadie te ve, ni siquiera saben de tu existencia. Conseguir 6 escaños, mejorar, doblar, vale, perfecto, bien, pero ¿para qué? Sí, alguien, estoy absolutamente convencido que alguien dirá, joder, pues, alguien que encima seguramente que la gente de la Xunta pues estarán muy contentos. Y han hecho una buena campaña. Han hecho una campaña, han tenido un buen candidato, un candidato bastante conocido, creo que incluso trabajaba en la televisión autonómica, si no me equivoco, pues, bien. Pero estamos hablando de un escenario donde Vox, su estrategia, porque la estrategia de Vox no tiene nada que ver con Aragón. Vox está haciendo una estrategia bastante bien calculada y bastante bien hecha, en plan, cada vez que se convocan elecciones, yo voy ganando y condicionando a la derecha de este país, a esa derecha cobarde, derechita cobarde, yo la voy condicionando y adelgazando. Y eso es lo que está consiguiendo, lo ha conseguido en Extremadura, a pesar de que ahí el PP me parece que ha ganado un solo escaño más, pero bueno, al final la idea... El descalabro fue el del PSOE, una grandísima abstención, y volvemos otra vez a la izquierda. A algunos errores de análisis, pues, de lanzar las campanas. Pues eso es lo que digo, pues lo que estoy... Lo que decías de la Xunta. De la Xunta lo puedo decir perfectamente por Unidas Podemos, Unidas Podemos por Extremadura, creo que se llama, no sé cómo se llama ahí. Sí, bueno, Unidas Podemos, que también lo mismo, hizo una gran campaña. Con una buena candidata y bueno, llegó un buen resultado y tal. Ojo, que en el escaño que consiguió la coalición Izquierda Unida Sumar, si fuese en Madrid o en cualquier otra comunidad no lo conseguiría. En Aragón no existe el umbral del 3% ni del 5%. Por ejemplo, si fuese en Madrid no entraría. Estaría desaparecida completamente, porque creo que consiguió como 19.000 votos, si no me equivoco. Podemos un desastre sin paliativos, o sea, no, decir desastre es mucho, porque creo que consiguió 6.000, no, ni siquiera llega al 1%, se acabó la fiesta, consigue casi un 2, si no me equivoco, o 2 y algo, o sea, le dobla básicamente un partido que no ni existe, siquiera tiene estructura. Que no existe. Mientras que Vox, pues en su estrategia, cada vez que se convocan elecciones, cada vez ¿cómo decirlo? Feijóo ya no sé cómo calificarle. Es un tipo sin carisma en su estrategia de yo voy acorralando al Pedro Sánchez, o sea, su obsesión con la Moncloa y con Pedro Sánchez en concreto, bueno, en realidad con la Moncloa, Pedro Sánchez no es más que el medio para lograr la Moncloa. Su obsesión con llegar a la Moncloa es, vale, yo voy convocando elecciones en comunidades autónomas, voy ganándolas, voy gobernando bien y a la vez voy demostrando que el PSOE está derriterada. Pero a la vez convoco elecciones con la idea de conseguir, si no mayorías absolutas, al menos mayorías bastante cómodas para gobernar tranquilamente en estas comunidades, y voy preparando el escenario para las elecciones generales en las cuales voy a llegar yo como con un enorme poder autonómico, gobernando tranquilamente, incluso, como diría yo, bloqueando a Vox, y así no tendré que generar y así no me puede dar el susto del 23, porque podría darse también la historia esa de
Yo creo que no, pero podría, quién sabe. Todos creíamos que ahora mismo íbamos a estar gobernados por Feijóo con un Abascal, aunque debilitado, presente en el gobierno, de la forma que sea, pero fíjate lo que pasó. Yo creo que esta vez no. Pero ese es el sueño húmedo de Feijóo. Pero tiene presiones dentro de su partido muy Sí, fuertes, ¿eh? sí, pero el tonto mientras va haciendo eso cada vez le va ofreciendo en bandeja el poder a Abascal. Abascal está encantadísimo. Y ojo, dentro de poco va a haber elecciones en Castilla y León. Pobre Bonilla, que ahora está con una mayoría absoluta que le da la posibilidad de gobernar tranquilamente, no debe estar muy tranquilo ni muy cómodo, sobre todo... En Andalucía, querías decir, ¿no? Eso es, eso. Ni debe estar muy preocupado y muy cabreado con Feijóo, porque Feijóo, el pobre, pues si no le ponen los papeles para leer, pues no sabe qué decir. Pues la verdad que para ese viaje no hacía falta tantos alforjas, porque el hombre lo trajeron de Galicia para supuestamente levantar el PP contra un Pablo Casado que quería regenerar el PP, incluso había coqueteado con la idea de vender Génova porque estaba muy relacionada, muy estigmatizada por aquellos años de la corruptelas y todo eso. Lo que pasa es que la dama de Madrid es intocable, pues le echaron para traer a un tipo que a mí sinceramente me resulta a veces, te lo prometo, que a veces me resulta hasta... me da risa. Es un tipo que no tiene ni carisma ni nada. Aunque sabes que no te deberías reír porque... Porque al final va a gobernar con el PP, con Vox. Si nada cambia. Si quieres, cerramos el apartado del PP. La lectura del Partido Socialista es poco más o menos de negar la realidad y bueno, a pesar de ese batacazo, como que no ha pasado nada. Y los otros actores que se suelen denominar, para que la gente lo entienda, a la izquierda del Partido Socialista, unos dentro del gobierno, otros estuvieron en el gobierno antes y ahora no lo están. Parece que agitan un cambio mediático. Yo no sé si fruto de que la izquierda estatal está desapareciendo en los territorios, le está comiendo claramente el terreno las opciones soberanistas. Pero bueno, aparece un personaje muy mediático, con intervenciones muy seguidas, como es Rufián, en el Congreso, con unas valoraciones en el CIS al parecer muy positiva, y se levanta una candidatura que de momento le pone un cartel de Salvador, un outsider dentro de Esquerra Republicana, para empezar a construir una alternativa de cogobierno, ¿no? O no de cogobierno, sino de frenar a la derecha a la ultraderecha. Corrígeme si no lo he entendido bien. La semana que viene va a haber un coloquio junto a otro dirigente de Más Madrid y una conocida analista política aquí en España. Y 2 días después está el evento que organiza Sumar, lo que ha sido Sumar, ¿no? Junto con Izquierda Unida. Vamos a ver qué propuesta sale de ahí o qué dicen en esos eventos antes de entrar en materia. Y por otra parte, antes de dejarte barra libre para que, por supuesto, expreses lo que consideres en tu análisis, también hay otra vertiente, esa más asociada a Sumar, ya sabes que me encanta, el gubernismo. Se ha anunciado por parte de la ministra de Sanidad una reforma importante que garantice la universalidad de la sanidad y sobre todo tocar los intereses privados y el mercado que se hace con la sanidad. No sabemos de qué calado. El Ministerio de Infancia, en manos de Izquierda Unida, trabaja por un pacto
por la pobreza, que sería histórico, o sea, para combatir la pobreza, no para que todos seamos pobres, no lo quería expresar así. E incluso, pues como está el tema de la vivienda, esta semana tuvimos un intento de desahucio muy mediático en Madrid que se extrapoló a todo el Estado español porque fue transmitido por La Primera y se dedicaron 40 y pico minutos a ese desahucio. Mientras se transmitía me llamaba la atención porque estaba pendiente. Entró desde Moncloa un reportero anunciando una nueva reforma de vivienda o propuesta de la ley de vivienda que va a ir por lo fiscal a castigar a aquellos propietarios que renten la vivienda y suban el alquiler, mientras pues digamos toda España estaba viendo con un suspense que iban a desahuciar a un señor jubilado que lleva más de 60 años viviendo en su barrio y que la venerable Orden Tercera ligada a la iglesia, que tiene más de 100 pisos, no quería negociar y lo quería echar a la calle. Y antes de que hables, ¿sabes lo que te quería expresar? Que es que una alternativa es el gubernismo, el proponer medidas para revertir la situación, y la otra es un totum revolutum de lo que llaman a la izquierda del PSOE, pero esta vez como líder o como posible líder a un dirigente de Esquerra Republicana, que sería el que podría ser incluso candidato a presidente del gobierno, o a lo mejor no, pero sí una pieza determinante para apoyar a un candidato de gobierno de la izquierda estatal. Barra libre llaman. Barra libre para ellos, que de repente ahora han empezado, la que hablaba de ibuprofeno, paracetamol, la que hablaba de la privada y la pública, la sanidad privada y pública es una alianza que podría ser buena, como el paracetamol y el ibuprofeno, y de repente ahora dice que va a hacer una ley de la ley de la sanidad universal, garantizar la sanidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto, por otro lado, tenemos movimientos dentro del movimiento Sumar. Me refiero al partido de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz no ha hablado, pero es cierto que ella sigue en una línea siempre también muy de gobernismo, de aumento salarial, de reducción de jornada. Y por otro lado, pues tenemos a un señor que hasta ayer pues estaba, y hay que decir las cosas, o sea, todo el mundo tiene derecho a tener una historia. Tú tienes una historia, yo tengo una historia, o sea, no, pero estamos hablando de un señor que hasta ayer era independentista, soberanista, y ahora de repente pues es el encargado de reflotar supuestamente la izquierda española. No sé cómo lo va a hacer. De verdad que estoy muy interesado en ver cómo lo va a hacer. Me gustaría ver. La semana que viene van a adelantar cosas, pero lo va a adelantar aquí en Madrid, pues tú ya lo has anunciado con un diputado de Más Madrid que se ha hecho. Eso es, que se ha hecho bastante mediático últimamente, con Sara Santaolalla, que es una analista, periodista, si no me equivoco. Es politóloga, analista, sí, muy mediática. Eso es, que además se ha hecho muy atacada por la ultraderecha. Eso es, muy atacada. De hecho, la última fue en el programa El Hormiguero de Pablo Motos, que... Sí, no vamos a reproducir lo que dijeron porque nos da vergüenza. No vamos a decir lo que dijeron ahí, riéndose todos y tal. Bueno, no sé por qué me da a mí que de repente pues porque esto tiene algo de pasado, ¿no? Me suena un poquito también, ¿no? Sí, hay un conocido hombre mediático que se reunía con Villarejo. Sí, sí. Y que curiosamente después de que grabamos el podcast, pues en esa cadena en el que es uno de los capos, vimos que anunciaba. Hablamos en clave, ¿no? Fue el sábado pasado. Si no me equivoco, estábamos después de terminar el
nosotros hay que grabar el programa, fuimos a tomar algo fuera y la exclusiva la da Ferreras en La Sexta, que van a empezar los movimientos para unificar, reunificar la Y que izquierda. además y este tal y señor cual. dice que la izquierda Y se acostumbra a fagocitarse fagocitarse y como a si fuera algo canibalizarse. ajeno a él, ¿no? Como si él no tuviese nada que ver con todo esto. A mí me sorprende muchísimo porque también recuerdo de otro, no digo que vaya a ser igual, ¿eh? Recuerdo de otro que también fue la misma historia, que de repente se reúne en una plaza aquí y anuncia la creación de un partido, aquel momento llamado Más País o tal, del cual ya había habido antes Más Madrid, con aquella famosa videolocución. Tengo una buena noticia para los y las madrileñas. Vamos a ir a las elecciones con la exalcaldesa de Madrid, Carmena. Todo eso empieza a sonar otra vez a lo mismo. Vamos a dejarlo ahí. Me gustaría de verdad que esta vez... Y luego la operación Más País también. Más País, luego la operación Sumar. Eso también empieza a... No digo que la operación que le hayan hecho desde fuera, pero empieza a sonar ya demasiado el día de la marmota, ¿no? Siempre nos levantamos con la misma historia. Vamos a abrir un proceso. Izquierda Unida y Sumar han empezado un proceso de diálogo. Esto empieza al proceso de escucha. Ya tenía 2 días después del primer encuentro que va a haber entre Rufián, Emilio Delgado y la gente que vaya, sí. 2 días después, y bueno, luego vendrá Podemos, claro. Podemos todavía no sé lo que va a decir de todo eso. El caso como que esto ya empieza a ser lo mismo. Esta señora Yolanda Díaz, que curiosamente yo creo que la izquierda ya tenía un espacio. Nos guste más, nos guste menos, se podía organizar de un modo o de otro, había que reestructurarlo de tal modo que fuese un poquito más justo, más equitativo. Es verdad que en aquel espacio Podemos tenía mucho poder, se podía redefinir, pero había un espacio. Viene esta señora, si lo carga, crea un espacio nuevo, que no solo que no suma, sino que además pierde escaños. Y ahora empezamos de nuevas con esto. A mí me chirría un poco porque es de la mano de La Sexta, del señor Antonio Ferreras, da la exclusiva. Podían haber dado la exclusiva a La Pública también. Ahí está, yo qué sé, antes estuvimos hablando. A mí me hubiese gustado que fuese Echaurrondo quien diese la Silvia Echaurrondo quien diese la exclusiva. Hubiese sido magnífico, porque es una persona con un rigor absoluto, una buena periodista. Eso lo aprendí de ti, por cierto, de una escuela de periodismo interesantísima, importantísima en este país, de Gabilondo. Esto me lo dijiste tú, no lo digo yo, solo te robo tus conocimientos. Y sobre todo, una periodista que ha demostrado una cierta capacidad de no cejar ante el poder. Y lo más importante, que está en La Pública. Pues no, se lo dan al tipo que participó activamente en el destrozo actual de la izquierda, a pesar y además de los errores de la propia izquierda, ojo. Pues bueno, pero habrá que seguir, habrá que ver qué dicen esta gente. Habrá que seguirlo, no vamos a echarlo todo... no vamos a decir que no, ya está condenado. No condenamos a nadie, pero los indicios... A mí tampoco lo vamos a obviar, los indicios, están ahí para hacer análisis. La exclusiva la da quien la da. Hay un tipo que es un diputado de la Asamblea de Madrid, que sabemos que sale mucho en los medios, pero que también sabemos que hay una lucha soterrada, no tan soterrada, dentro de su partido, que está ahí la ministra justo ahora, después de hablar de ibuprofeno, el paracetamol y de igualar la sanidad privada con la pública, con lo que significa eso. Y que esa ministra quiere ser candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ahí está. Hay un reparto de roles o reparto de espacios en este partido. Vale, pues tú te doy la Comunidad de Madrid, a mí me dejas el estatal, que sería más o menos, tú ministra, preséntate a la presidencia de Madrid, te la dejo, y a mí me dejas esto de la
del estatal, del Congreso y tal, podría ser, bueno, pues entonces estaríamos de nuevo en lo mismo. En la misma cálculo coste-beneficio. Esto ya no sería tan unidad como se presenta. Si fuese así, si fuese así, ya no sería tan unidad como lo presentan. Pero lo más importante, y perdóname, veo que estamos casi a punto de terminar esto, yo siempre te dije que yo estoy absolutamente, pongo mucha atención y ¿cómo diría? No. Pongo mucha cautela con esto de la política de los perfiles, del perfil, lo que yo llamo la política del perfil. Recomendamos un episodio que tenemos sobre eso en el podcast, que queda muy clara nuestra postura. Eso es. A mí cuando se trata de la política del perfil, de cojo porque es mediático, cojo esto porque esta persona porque es representativa, cojo esta señora porque representa a un colectivo concreto, cojo esto porque sale mucho en los medios, entonces la gente solo lo va a votar porque sale en los medios. Esto ya también empieza a sonar un poquito a eso, a política hecha desde las pantallas. Y la política, como bien lo hemos dicho muchas veces aquí, la política que no va a la realidad material, objetiva de las personas, que no tiene relación directa con el día a día de las personas, que no resuelve o no pretende resolver y que los problemas materiales, y solo va al discurso, al relato, al cascarón y a las pantallas, me resulta muy difícil aceptarla de primeras. Ahora también, el privilegio de la duda se lo doy a toda la gente que se declara de izquierdas. En el caso de la izquierda, ese análisis desde luego es compartido por mi parte y absolutamente operativo. Vamos a esperar qué proponen la semana próxima, pero bueno, yo te anticipo que deberíamos mirar más a Portugal. Si la propuesta que está llegando hasta el momento es que hay que unirse solo porque estamos ante una ley electoral adversa y demás, y para frenar a la derecha y a la ultraderecha, si se toma ese marco, va a ser un fracaso. No sé eso me puedo equivocar, pero eso lo que refuerza es al bipartismo. Ojalá nos equivoquemos. Pero por los antecedentes, si tú no tienes un programa diferente, que yo entiendo que es muy lógico que cuando hay periodos electorales próximos, cada cual mueva sus fichas y cada persona que está pues muy bien posicionada políticamente tenga una aspiración, si eso es entendible. Pero en el caso de la izquierda, que llaman a la izquierda del PSOE, si no va con un programa de cambio real y solo para prometer gubernismo y apoyar al PSOE en una investidura, en mi opinión, no sé cómo lo ves tú, Yamani, que intuyo que estás en una posición parecida a la mía, y ya con esto podemos cerrar, creo que va a ir abocada a un fracaso. Ojalá nos equivoquemos, pero no digo que eso sea así, pero se nota claramente que ojalá de verdad, pero puede ser, no, puede ser que el PSOE hay una convocatoria puede ser que vaya a haber convocatoria anticipada de elecciones generales y el PSOE empieza a mover ficha. No digo que el PSOE esté detrás de lo que está moviendo en la izquierda del PSOE. Pero tampoco es ajeno. Pero puede ser porque controla los resortes mediáticos y podría echar una mano ahí. No digo que lo sea, posiblemente sea un movimiento realmente, genuinamente de izquierdas por parte de esta gente. Esto por un lado. Por otro, y ojalá nos equivoquemos, de verdad, lo que estamos diciendo. Pero hay otro elemento, además de lo que tú has dicho, efectivamente, de vez en cuando conviene mirar al hermano pequeñito que muchas veces es invisible para ti, pero la política también, no sé quién lo dijo en su momento, la política no siempre se gestiona desde la contra quién, sino también muchas y casi siempre funciona muy bien el tema, la política para qué. Y la izquierda el votante de izquierdas es enormemente exigente y sensible
a esta parcelita de la política para qué. Es verdad que no le gusta mucho el tema del fascismo y tal y cual, pero también es muy atento a esto, porque el fascismo no se para con viene el lobo, viene el lobo. También, ojo, que las Más cuando están y han estado en el gobierno. Y más cuando están ya hiper mega normalizados. Y estamos viviendo en una sociedad hiperpolitizada y sobre todo hiperpolitizada hacia la derecha. Entonces, ¿la política para qué? Y lo más importante de la política para qué es no centrar todo en el tema de vamos al cordón sanitario, porque esto ya no va a funcionar. Lo dudo mucho. No va a funcionar. Porque el PP no tiene ningún problema en gobernar con Vox. De hecho, Vox se quitó de los gobiernos autonómicos porque ha empezado una estrategia de hacerse poderoso y hacerse fuerte a nivel estatal. Y ahora va a tener que volver al gobierno y el PP se lo va a comer con patatas, pero gustosamente, porque no hay ninguna diferencia. Por lo tanto, Feijóo no tiene ningún problema con Abascal. La tendrá a nivel personal, pero con Vox no tiene ningún problema. Lo cual la izquierda, espero que esto sepan lo que hace. Y nosotros, desde luego, lo vuelvo a reiterar, por mi parte, no vamos a juzgar anticipadamente y vamos a seguir atentamente lo que están haciendo. Y de verdad les deseo muchísima suerte porque nos va la vida en ello, pero los indicios son lo que son. Seguiremos vigilantes en el transatlántico. Les animamos a que nos sigan en nuestras redes, en nuestra página web transatlánticoconk.org. Que pasen una feliz semana. Hasta la próxima.